Vale, pues dale a... Sí. Puede que va a tardar un montón en eso, parece. Sí, no llega, creo que no llega bien. O puedo hacer otra cosa. Vale, vamos a ver. No estoy viendo toda la pantalla. No estoy viendo toda la pantalla. ¿Qué cojo? Sí. Es pesado mucho. Sí, muy bien. Luego la gente se pregunta por qué no se usa. Venga, pues lo abrimos. No, pues tampoco. Venga, pues guardar como un poco. Cancelamos. Pues calla que son 4 fotos, ¿no? Tengo que... Sí, y es que no ocupa ninguna. Están en baja resolución. Un mega ocupa. Está sudando ya, ¿eh? Por el trabajo. Madre mía. ¿Y este es para comprimirlo o para descargarlo? Sí, sí, Descargando. No, lo has parado. No, este no, es este. Claro, claro, pero al darle a No, lo que pero- sea se ha parado. Ah, no, vale, ya sigue, ya sigue. A ver, esa vez que te pilla el wifi aquí fatal, ¿no? Sí, porque está en... Estoy cogiendo el de la sala de becarios, que va bastante bien. Pero aquí no llega. Pero aquí creo que no llega. Es que el de la de VPN no sabía si lo tenía que configurar, pero no está recién información. Sí, no, hay que meterle... Buah, solo es correo institucional. O sea, con Windows 7, con Windows 7 te tenías- acuerdas que tenías que sí. hacer un montón de cosas. Es Mira, verdad. ¿cuántas veces lo estoy haciendo ahora? Lo voy a descargar millones de veces. Bien, pues Vale. ya las tienes aquí. Vale, sí. O bueno, vamos a suponer que sí. Sí, vale. Madre mía. Venga, que sí, accede a todo. No quiero. Vale, a ver. Entonces, veamos... Con calma, con calma. No tengo paciencia, ¿eh? Ya te veo. Estoy acostumbrado al ordenador de casa, a la torre. Que va como un tiro y esto. Yo creo que es que no está abierto. ¿No se puede hacer presentación o algo así? Sí, o sea, de lo típico, sí es. Ah, es que está en zip. Ah, que... Digo, pero si tiene la foto, si da igual al final que No, el zip esté no. en presentación o no, el reproductor de Windows de imágenes... Ahora sí. vale, vale. Vale. Vale, esta, no empezamos con esta. Y esta. Bueno, Vale, lo primero, bueno, es nombre... Jope. pero HTTP. Sí, pero quiero decir que esta... me está tapando. Bueno, en fin. Estábamos... En sí. presentación. Ah, vale. Vale, vale, mucho mejor. Ay, pero ahora no veo. Bueno, open... ¿Dónde está? Vale. Vale. Entonces, había 4 o 5 señales, ¿no? Estaba el volumen, open,
open, low, high y close. Esos son esas 5. Vale. Pero entonces, lo primero que sería, este era simplemente cogiendo una muestra de un mes. Y lo primero que veía era, vale, que hay puntos en la señal, hay momentos en los que claramente se ve que en este momento a ciertas frecuencias se han excitado de más. Y se comparten todas. No sé por qué tengo dos. ¿Cuál es esta y cuál es la otra? No me acuerdo, a ver. Low ask. Creo que... vale. Es que una era del minutos y otra era... no, vale. Una es del ask y el otro es del bit. ¿Qué diferencia hay entre el ask y el bit? Uno es el precio al que el mercado te está dispuesto a venderte y otro al que tú estás... Vale, el que tú estás... No, al que... Tú tienes que pagar. O sea, tú tienes dos precios, uno para comprarle al mercado y otro para venderle al mercado, ¿vale? Vale. Y el Si ask tú es al que hicieras- comprar y claro. el bit es al que vendes. El ask, que es al que está el mercado dispuesto a vender, que es el que tú puedes El que comprar. tú puedes comprar. Vale, bueno, entonces en ambos vale, se ve este es el bit y este es el ask. En fin, la cuestión es que para los mismos, haciendo el análisis de los mismos, por ejemplo en low, primero antes de ver la distribución de frecuencias y demás es los momentos, que hay momentos y se comparten momentos de excitación. Por ejemplo, en este momento se ve que hay una excitación, esta frecuencia y esta frecuencia, en torno a esta frecuencia, para el mismo momento y también ambos. En primer lugar, entonces, se ve que encontramos regiones y se comparten todas las funciones. Vale, la de volumen es especial, es distinta, así que se ve después. Pero sí que se encuentran regiones en las que sí está pasando que aumenta la energía que hay en determinadas frecuencias y se comparte. Entonces es un evento que afecta a todas las señales y ocurre en ciertos momentos determinados del tiempo. Claro, a ver, lo que estamos leyendo en Sí, aquí, horizontal... vale, claro, no he explicado eso. Vale. Aquí es simplemente la región de tiempo que cogí los 10.000 primeros valores, eran, Vale. no sé si era un mes o menos, era por coger una cantidad para verlo. Es simplemente, tenemos el tiempo en el eje horizontal y en el eje vertical lo he puesto en ciclos por hora. Como cogí no mucho en el tiempo, es decir, son solo... a lo mejor creo que era menos de un mes. Bueno, en fin, ciclos por hora para que en el eje saliera más, en vez de que te salgan 3.000 cosas o 0,1 de frecuencia, pues si son del orden unidad se entiende mejor que entender que algo pase 10 veces por hora o que pase 2 veces por hora se ve mejor. En fin, la cuestión es que... Y el color que resalta es la energía. Es a mayor color en el eje de color aumenta la energía. Entonces, en este punto de aquí hay más energía, quiere decir que hay algo que hace que la señal en ese momento está experimentando un aumento de energía. Ahora lo voy a explicar esto con la de volumen, aquí. Vale. Esta la he cogido para el ejemplo del de volumen, porque como era así rara, pues está bien verla. La de volumen es prácticamente cero y hay ciertos momentos en los que aumenta la señal de manera periódica, más o menos. Vale, pues entonces el método lo que hace es la descompone en distintas frecuencias. En este caso, por ejemplo, salían 13, había 13 descomposiciones. La cuestión es que te los vas descomponiendo de mayor frecuencia a menor frecuencia. La cuestión al final, la suma de todos, ya lo he puesto 3 de poner ejemplo, al final la suma de todos es la señal principal. Pero estas tienen propiedades que estas no tienen, y esto es, pues, más o menos comparten siempre, cada IMF tiene su propia frecuencia, entre comillas, que se ve aquí, por ejemplo. En este caso, están representadas todos los IMFs que estaban aquí, su frecuencia instantánea, y su amplitud instantánea es lo que se ve en la energía. Entonces, su frecuencia instantánea es esta primera, que está en torno a 20, más o menos, sería esta, y al final, aquí no ves que haya más energía en este momento más que en este. Es decir,
en todo este momento estás teniendo más o menos la misma frecuencia, pero aquí la tienes a mayor energía. Aquí no lo ves. Pero sin embargo, aquí sí estás viendo que en este momento tienes mayor energía, en este momento tienes mayor energía, pero lo que está representado aquí es exactamente esto. Esto es lo mismo, solo que dándole el color que tienes en cada momento en función de la energía, que es la amplitud de la señal. Vale. Entonces, que lo que observamos aquí es, pues eso, tenemos una en torno a la zona de 20, tenemos una que está oscilando en torno a aquí, otra que está oscilando en torno a 10 ciclos por hora, otra que está oscilando en torno a 5 ciclos por hora y bueno, más bajas. Función de... Hay una cosa que tengo que modificar porque en el algoritmo no funciona, pues lo he comprobado hoy, y es que ponerlo en ejes logarítmicos. Cuando, por ejemplo, he cogido toda la señal del año, o sea, de todos los años, en la de horas, ahí tienes un rango muy grande, porque te están pasando cosas a frecuencias muy bajas, cosas que te están pasando una vez por año. En cuestiones de mercado, pues el periodo de Navidades, por ejemplo, seguro que introduce un cambio en la señal que no aparece en verano. Entonces, cosas así que se repiten, pues hacen que te aparezcan frecuencias muy bajas que, sin embargo, aquí ahora mismo, por ejemplo, no se verían porque no están... En fin, que en ejes logarítmicos se vería mejor en función de la señal, pero que eso, que tienes distintas frecuencias y, sin embargo, en la señal pues no se ve. Aquí no estás viendo que tengas una frecuencia tal. ¿Y esto a qué iba? Pues... La señal de volumen esa de arriba, esa es la que luego descompones en la Sí, CMF. claro, esta es la señal de volumen. ¿Y esa que cómo viene- la generas? ¿La generas después de haber descompuesto todas y sumarlas? ¿O se No, puede- esta es la señal que viene en los datos. Esta es la señal que viene en los datos. Sí, que es así. Viene... Y tú lo que has pasado es a frecuencias. Yo lo que he hecho es descomponerla primero en IMFs. No, que no, me eso- refiero para presentar la primera. Esta. No, no, la primera de esas, la de arriba del todo. Sí. ¿Qué volumen? Yo te doy los datos, ¿cómo pintas esa? Estos son los datos pintados. Estos son los datos pintados. Claro, estos son los datos, su valor en el eje de tiempo. Vale, pensaba que era... como- Es que es muy rara esta, es que he puesto esta porque como era la rara para Vale. entender cómo la descompones y se está descomponiendo una señal oscilatoria, que esto no oscilas en el tiempo, pero tienes una componente que te está oscilando en el tiempo a una frecuencia de más o menos 20 Vale. y tienes distintas amplitudes. Estas amplitudes que se ven aquí son las que se representan aquí, que es la energía de la señal, porque aunque tengas la misma frecuencia por aquí, porque al final por aquí no es cero, tienes una componente, y aunque no sea cero, pero la energía que vas a tener aquí comparada con esta es casi nula. Entonces, al final lo que tienes en esta señal, por ejemplo, es que tienes unas regiones cuya energía va a ser mayor. Era obvio, o sea, aquí es obvio verlo que vas a tener energía en estas zonas y no. Pero sin embargo, en las otras, en estas, no es que son simplemente todas pues, de su padre y de su madre cada una, pero ahí no puedes ver que vayas a tener más energía, por ejemplo, en este momento. En este día exacto, que es un día concreto, resulta que se te han excitado todas las frecuencias. Aquí, por ejemplo, y otra cosa que se ven todas, por ejemplo, en este punto, pues ocurre algo que hace que a baja frecuencia, pues haya un aumento de energía. Eso es lo primero que se podía ver, lo de en cada momento se registra cierta... Hay momentos que Entonces, puede ese ser, ¿no? día que está presente, o sea, el día en el que todas las señales tienen una mayor amplitud en una frecuencia dada, Así, en cualquiera, sí. has pintado los datos en RAW, o sea, los datos tal cual son, tal cual te vienen en ese momento. ¿Eres capaz de decirme ese momento equivale desde aquí hasta aquí en la señal y pintarlo? Este momento equivale no estoy O seguro. sea, si te refieres. yo tengo la señal, ¿vale? Sí, tú tienes la ¿Así? señal. Y me dices a una frecuencia que, mejor dicho, en el tiempo, en el punto 0, Sí. entre 0,5 y 0,6 son los datos 500.000 a 600.000, por Sí. ejemplo, ¿vale? En esos datos, en concreto, eso, yo puedo localizar que ese dato es el 500.027 Sí, se supone. y tal, hasta no sé cuánto. Cojo esos datos, lo pinto y vería algo que me hiciera identificar visualmente ¿Que o aquí ha que pasado? ahí va a pasar eso. No, podría ser que no. Podría ser que... ¿Y tú has visto a ver si es una cosa de estas de algún error en los datos? Ah, no me he fijado a mirar si
si cada una tenía un error. No, me refiero que cuando ves esto dices, ¿esto qué ha sido? ¿Así porque los datos están mal? ¿Hay una cosa rara en ¿Esto? los datos? No, es simplemente porque en el tiempo característico en el que está cambiando la señal hace que si la señal tiene, por ejemplo, lo voy a revisar mejor. ¿En la mochila en el bolsillo? Vale. A ver, ¿puedes apagarlo un segundo? A ver... Vale. Sería... Vale. Sería, por ejemplo... lo voy a hacer, por ejemplo, con un seno. Imaginamos que tenemos un seno. Y hace así... Vale. Y este va a tener siempre la misma... Se supone, en cada punto, la frecuencia del seno es la misma. Pero imagínate que en vez de en este momento hace así. La frecuencia del seno sigue siendo la misma, pero aquí tienes más energía. Sería eso. Sería eso lo que se ve. Y entonces, en vez de antes, en el momento anterior, en el diagrama, solo se vería a la frecuencia a la que estaba, tendrías la línea. Y serían como... sería una línea de color que te diría la energía que tienes por la amplitud. Aunque no es esta amplitud, es la amplitud de la transformada de Hilbert que lo que te daría es que tienes la misma energía en todo momento, en este caso. Pero así, en este momento, si le ponemos más energía en este, lo que veríamos es, en todo el momento va a estar la misma energía, pero en este va a ser más luminoso. Y eso es lo que se vería. O sea, lo puedo relacionar con que... Con que haya habido un mayor... La gente que, por ejemplo, la gente que opera a esa frecuencia porque al opera final... más. Sería como... Hace mover más la señal. O Sí. sea, hace mover más el precio del mercado. Sí, lo hace... Tampoco, o sea, no te sabría decir exactamente en qué lo modifica la señal, pero es simplemente algo que hace que la señal tenga más vida en ese momento, en esa frecuencia. Vale. O sea, si fuera, por ejemplo, lo que tú hiciste para tu TCM, que era con el modo de... con los modos Sí, de... con el avión. Que sería, por ejemplo, ver que el avión se está excitando... En el mío era, por ejemplo... bueno, que tal, entonces... la señal era como... A ver si me acuerdo. Tenías que se te excitaba, y entonces te hacía cosas así, y luego te pasaba a algo así. No me acuerdo exactamente. La cuestión es que el que tienes es el fugoide, que es pues el que es lento y demás. Y aquí es simplemente como un transitorio que es el corto periodo. Y entonces, esto representado, lo que te hacía era que a la frecuencia que tienes esto, pues te apareciera a partir de este punto, a una frecuencia baja, pues te sale más o menos constante la energía que tienes del modo fugoide. Y aquí lo que te saldría es a la frecuencia a la que tienes el corto periodo, una zona aquí pequeña y ya está. Eso sería el equivalente, porque se te ha excitado a esta frecuencia en este momento. Si no tuvieras corto periodo, esto te habría hecho así, te habría sido el transitorio y solo sería esto. Vale, hay que ver cómo relacionamos o cómo interpretamos Es que esto. al final eso es lo más complicado, porque eso se trata de entender la señal y entender y poder comprender los resultados que te da. Pero al final no es intuitivo, ¿no? La descomposición que te hacen los IMFs no es intuitiva. Como es empírico, no sabes exactamente qué te dibuja en cada uno, pero sabes que cada uno tiene una... En este caso, como varían mucho, la dispersión entre la frecuencia es muy grande, pero aún así te sale que tienes una componente más o menos estable entre 20, luego otra entre 10, otra entre 5, y a veces se ve muy claro, por ejemplo, lo que sí que se veía, por ejemplo, cuando he representado el de que he cogido todos los datos de por hora y cogido el año, sí había una franja, o sea, se notaba que había más separación, en el sentido de tienes una componente que te está dando en 200 ciclos al mes, y luego tienes un vacío de energía hasta que llegas a 50 ciclos al mes. 500 al mes. Por ejemplo, o sea, no sé, no sabría pensar, o sea, tendría que verlo más en detenimiento porque al final no se veía bien. La cuestión es
que se puede ver, se acaba viendo claro que hay ciertas componentes de la señal que están separadas, que que tienes vacíos en frecuencia, que no es una persona que el tiempo característico de cambio de la señal no te ocurre, es más probable que ocurra, por ejemplo, 2 veces al día a que te ocurra 7 veces al día, por así decirlo, o que te ocurra 2 veces a la hora a que te ocurra 9 veces a la hora. Porque, o sea, por cómo es el ser humano también, por cómo... Claro, tiene que ver, es que por ejemplo, Si te cambia... 200 ciclos, has dicho, 200 ciclos por hora. Sí, ese entorno estaba entre 200 y 250, oscilaba por ahí. Y la otra era 50. No, por hora no, era al mes. Esa la se ha representado al mes. 200 al mes, 4 semanas de 40 horas son 160 horas al mes. Pero no sé cómo representaría, o sea, no sé cómo relacionar ese tiempo característico con algo humano. En otros donde sí, por ejemplo, lo he visto, lo de algo humano es el consumo de energía. Y te saldría que había una componente en 7, pero además muy claro, en plan, o sea, súper diferenciado. Tenías uno en 7 y luego uno en 14 y luego por debajo hasta te llevaba pues a 1 y no sé qué. Era como en una semana es un tiempo característico de cambio de consumo de energía. O sea que más o menos lo que consumes el lunes acaba repitiéndose el lunes siguiente y el lunes siguiente y el martes las personas al final lo que no hay mucha diferencia. Hola, buenas. Hola. De acuerdo. Y de aquí poco más se puede ver. Simplemente este era el ejemplo que puse para ver más o menos qué es. Aunque sea la señal así, la descomposición siempre va a ser lo de simétrico, oscilatorio, y cada frecuencia tiene, y cada IMF tiene una frecuencia distinta. Luego también, no las subí a Drive porque simplemente era para comprobarlo, lo de que entre la señal de hora y la señal de por minutos no hay ninguna diferencia, te sale exactamente lo mismo, solo que la de minutos tienes más resolución a altas frecuencias. O sea, la de horas a lo mejor te quedas aquí y en la de minutos pues resulta que te salen componentes claramente. Y esta de aquí, por ejemplo, que se separa mucho de lo que... del... O sea, destaca aquí una energía mucho mayor que lo que ha tenido hasta... Es, por ejemplo, porque estábamos viendo que había una componente como en 20, pero otra componente como en 10, tal. Pues es simplemente porque entre, por ejemplo, en esta, entre 20 y 10, en general, no tienes una componente. Es decir, en los IMFs. Los de IMF los ha separado en uno que tiene una frecuencia en torno a 20 y otro que tiene una frecuencia en torno a 10. Entonces, cuando ocurre que hay una energía en este momento, o sea, en este día, si de repente aparece energía en este día, la energía se va a repartir en la que tienes tu frecuencia 20 y la que tienes tu frecuencia 10, en el estado del caso. En otros, claro, pero en otros, ¿por qué? Porque hay una cierta dispersión siempre, bueno, siempre no, pero depende del caso hay dispersión. Pero bueno, en torno a 20, esta, por ejemplo, esta yo también está asociada a la de 20, a la de 20, a la de 20, esta también a la de 20, y luego ya estas a la de 10, a la de 10, a la de 10, a la de 10, y luego esta a la de 5, a la de 5 y a la de 5, y hay un vacío de energía entre medias porque no hay señal en ese momento, por así decirlo. Estos mapas difieren mucho que los de mecánica del vuelo que hacías tú. O sea, sí, o son sea, muy esto diferentes. está muy... Es como que está menos diferenciado. Si no la tengo aquí, la puedo pasar por el grupo. En los que la señal está más diferenciada porque no haya tanta componente o no esté tan entremezclado, es mucho más claro que se vean líneas directamente. ¿Líneas? Sí, y en la de, o sea, se ven en esta y en esta no se ve así, pero en estas también se veían en el sentido de líneas, pero
pero se veían, o sea que lo de las líneas se veía más a bajas frecuencias. No me acuerdo muy bien. Pero sí, es más común que se vea que haya una zona, en plan, de este, o sea, de un color con cierta energía, por ejemplo, la que sería la de 5, ver toda esta zona de cierta energía y puntos amarillos o regiones amarillas donde haya más energía. Pero en este caso, como tiene tanta dispersión, no sale tan claro. A lo mejor cuando vuelva a hacer la del año, o sea, a lo mejor la he sacado esta mañana, pero no se veía nada bien, porque al final aquí, como es un mapa de imágenes, tú tienes píxeles. Y en cada píxel, en función de la resolución con la que lo hagas, vas a coalescer varios días. Porque si aquí tengo 200 píxeles y aquí hay 10.000 datos, pues van a coalescer. Entonces, en función de la resolución, y como lo he hecho, lo que ha ocurrido es que no se veía nada. O sea, lo he hecho y ha salido así, porque era como que las zonas entre medias eran tan abrumadoras porque lo he intentado hacer con más resolución, pero las zonas entre medias eran tan abrumadoras respecto a lo que tiene energía, que con que un punto por aquí abajo tenga mucha más energía que el resto, solo se va a ver este punto y el resto va a aparecer todo en blanco. Pero eso es cuestión de ajustar la resolución de la imagen para poderla... O sea, los datos son los mismos, pero la manera en que lo representas siempre puede variar para que se vean mejor o peor. Vale, pues eso ya prácticamente esto. No me tengo mucho más. Hasta que no saque ya... Esto simplemente era la prueba para poder ver que todas las señales del bit y el ask tienen en común que hay eventos que hacen que ciertos días todas las señales se exciten. Vale. Entonces en la primera que me he puesto, en la primera que eran 4 o 5 señales, que era la MF13, la 11... ¿Te refieres a esta? ¿O no, esta? esa. Sí. Esta de aquí, lo que ocurre es que antes de que comience cada uno de los tramos con amplitud mayor, hay un desencadenante de esto, ¿no? Sí. O sea, tú lo que supones es que aquí hay algo que hace con todas las frecuencias la visita. Claro, pero y tienes ese tránsito. Aquí se ve porque la señal es así, porque pero para otro cambiar no de aquí a aquí, claro, pero si toda la señal fuera como esta parte, como el principio, te lo descompondría en esto y en esto. Y sería ver qué ocurre, qué está ocurriendo aquí. Lo que pasa, aquí no vemos qué está ocurriendo, es que lo voy a hacer con las manos, pero con las manos no, porque no. Aquí no vemos qué está ocurriendo aquí, porque esta zona parece opaca respecto a esta, porque la eclipsa. Es decir, aquí tienes energías, toda esta región tiene energía, pero es una energía muy pequeña en comparación con esta y entonces no la diferenciamos. Lo puedo saturar, o sea, se puede saturar en plan de hacer que se baje, entonces todo esto se ve simplemente amarillo, porque tienes más, o sea, porque has cortado aquí, y entonces podrías ver qué está pasando aquí. Y al ver qué está pasando ahí, pues sería lo mismo. Podrías ver que a lo mejor en este punto, aquí, por ejemplo, a lo mejor ha habido algo que la ha excitado respecto que lo haya excitado, pero no tienes nada en la señal que te diga que aquí en este punto se haya excitado. Porque la excitación que tienes en este punto respecto a la excitación que tienes aquí es completamente... Bueno, yo lo que creo es que, bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero por un lado eso, el ver si podemos ver qué es cuál es el trigger, ¿no? De que ocurran esos movimientos o que haya esas amplitudes. Por otro lado también tenemos que... O sea, por ejemplo, dices encontrar... Eso lo han dicho tú, saturar para que lo... O sea, no, pero por ejemplo, es decir, si aquí en este día va a haber un incremento de energía, ver qué es lo que ocurre en los días previos o en los nuestros previos para que aquí, es decir, eso ver si en estos días previos y en estos días previos y en estos días previos, en los días previos de todos hay un desencadenante común. Yo creo que eso podría ser interesante, porque, bueno, si encontramos una relación, por ejemplo, de la volatilidad del día siguiente dada por algún desencadenante y alta energía a unas frecuencias dadas, hombre, pues medir la volatilidad para todos los procesos, o sea, para cuando tengas que hacer una simulación, por ejemplo, de un proceso estocástico,
pues es potente cuanto más potente, perdón, es tanto más potente cuanto mejor sea tu estimación de cómo va a ser la volatilidad y sabes, y si puedes decir, es que en un momento dado la gente se va a volver loca a esta frecuencia y van a hacer mover la señal un montón. Pues eso yo lo traduzco a, oye, ojo, ten cuidado con lo que estás haciendo, con tus estimaciones de riesgo, porque mañana va a Sí. moverse mucho el precio. Vale, pues eso es una cosa que puede. Y hasta que no saque las globales no podré verlo con más detalle, pero hay una diferenciación importante entre ver los estudios estos semanalmente o mensualmente, a hacerlos anualmente. También cambia mucho al cambiar el orden de magnitud que Sería cambia bien la que perspectiva. verlos diferentes. Claro, en el caso en el que estás pensando tú sería verlos de semanalmente, coger todos los datos de la semana o los datos del mes para verlo de este modo. Porque esto, por ejemplo, ya no se vería tal cual en la de cogiendo más los datos. Porque va a haber eventos mucho más trascendentales, de mucho más impacto, que va a hacer que te opaque estos. Entonces, en función de la escala en lo que lo mires, vas a ver los detalles. ¿Y una escala de una hora y con los minutos? ¿Con los 60 minutos? Esto es escala de hora. Es decir, o sea, Esos estos son son- ciclos por hora. Que esto es una escala, al final, no sé, o sea, no me acuerdo cuánto tiempo había aquí. Claro, pero ahí lo que tienes es un montón, son millones de horas, ¿no? No me acuerdo cuánto, eran 10.000. No, esto es porque eran 10.000 minutos. Ah, Lo que hay en horas o sea, es de aquí hay 10.000 minutos, no me acuerdo qué fecha era. Y claro, y también cambia mucho ver las frecuencias, porque a ver, aquí, porque estas bajas frecuencias, aquí también hay muchas diferencias entre estos, pero las diferencias entre estos son mucho menores que la diferencia en ejes normales. En ejes logarítmicos, pues se podría ver de otra manera, podrías ver las diferencias relativas en vez de las absolutas. Pero ya está, y con esto me toqué. vale.